Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo Integrados y Conversaciones Integradas a través del aire de la radio de la Universidad, la 89.1. Qué placer reencontrarnos en este ciclo 2025, después de tantos años de hacer este programa que nos encanta y que estamos muy, muy contentos de que hoy puedan estar con nosotros, acompañándonos en un nuevo año y con temáticas siempre más que interesantes y obviamente que nos vamos también ayornando, buscando nuevas inquietudes, nuevos rumbos, nuevas líneas de investigación, como decimos, y sobre todo a partir de las sugerencias y de los temas que a ustedes les interesa escuchar del otro lado. Como siempre, agradecerle a todo nuestro público, docente, alumnado, comunidad, que ya nos conoce y nos acompaña a través de tantos años, y obviamente a la radio de la universidad que hace posible este espacio. Vamos a hacer estas presentaciones formales. Me tomo estos minutitos con nuestros invitados que seguramente me lo permiten porque es el primer programa del año, lo abrimos con ustedes, pero también esto significa empezar a agradecer y a ver lo que nos depara el destino para este 2025. Gracias a todo el equipo de Integrados, a Dayana García en la producción, gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, a la Secretaría de Artes y Medios de Comunicación que nos brinda este espacio a través de la radio de la universidad hace tantos años, y a todos nuestros compañeros que hacen posible todo lo que es la producción, ir arreglando las entrevistas, coincidir horarios desde las diferentes latitudes para que podamos coincidir todos en el programa de hoy. Así que a todos ellos muchísimas gracias. Gracias como siempre por seguir confiando en que podemos seguir debatiendo y enriqueciendo a nuestra educación. Mi nombre es Florencia Romano y vamos a estar con ustedes en el aire de la radio de la universidad hasta las 10 de la mañana, hoy domingo bien temprano, pero si no, como a mí me gusta decir, después on demand, en el momento que quieras, cuantas veces quieras, nos mirás en nuestro canal de YouTube, nos buscás como Conversaciones Integradas UNLAM y allí tenés acceso a todo el material de la temática, no solo del 2025, sino que están todos los otros años de Conversaciones Integradas para que puedas ahí ir viendo programas que han sido de tu interés. Bueno, nuestras redes, como siempre, nos buscas en Instagram, en X o Twitter, como le sigas diciendo, como Integrados RU, y en YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM. Gracias a todo el equipo, a Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, y toda la gente que nos ayuda con las redes y demás. Bueno, dicho todo esto y agradeciendo una vez más la presencia de todos, hoy vamos a hablar de un tema que me parece súper interesante, que nos lo estábamos debiendo desde programas, desde años anteriores. Vamos a hablar de la neurodiversidad y la educación. Seguramente escuchaste hablar, cada vez estamos más, digamos, como también atentos a diferentes condiciones, a diferentes aspectos, a diferentes adecuaciones que tenemos como personas cada uno de nosotros, y seguramente empezaste a escuchar este término de neurodiversidad y sobre todo la importancia de que como educadores, o vos como compañero, o vos como estudiante, o vos como mamá, como papá, como familia, como acompañante, como directivo, estemos tratando de estos temas. Así que hoy vamos a hablar de este tema tan interesante con el cual le damos inicio a esta temporada 2025 de Conversaciones Integradas. Y es un placer para nosotros empezar a recibir a nuestras invitadas. Desde nuestra casa, a Patricia Resine, es licenciada en Comunicación Social, diplomada en Educación Emocional y docente en la Universidad Nacional de La Matanza. Forma parte del equipo de trabajo sobre discapacidad y docencia de nuestro Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales y recientemente participó en los encuentros de concientización en el ámbito de la educación superior sobre esta temática. Patricia, bienvenida, muy buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Por favor, un placer para nosotros que estés aquí. Seguramente ya vamos a empezar a hablar de este tema tan interesante. Desde Brasil recibimos a Andrea Soares Wu. Decime tu apellido, por favor, si lo pronuncio mal, Andrea, y presentate como corresponde. Sí, perfecto. Andrea Suárez Wu. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad de San Pablo, magíster y doctora en Psicología de la Educación por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Actualmente es profesora permanente del programa de posgrado en Educación y profesora titular de la Fundación Universitaria Regional de Blumenau. Tiene experiencia en el área de educación y trabaja principalmente en la educación inclusiva, la construcción social de la discapacidad, neurodiversidad y autismo.
Es coautora, entre otros, del artículo El autismo y el paradigma de la neurodiversidad en la investigación educativa. Andrea, ahora sí te saludo, un placer. Un placer. Buenas tardes a todos. Estamos desde Bolivia con Natalie Alicia Gantier Liminiani. Es doctora en Ciencias de la Educación y licenciada en Pedagogía por la Universidad Mayor Real y la Pontificia de San Francisco de Xavier de Chuquisaca. Es docente del Centro de Estudios de esa universidad y ha escrito numerosos artículos, entre ellos La dislexia, una cuestión neuropsicológica y neuroeducativa. Y hoy está con nosotros para charlar de este tema. Natalie, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, un saludo cordial a toda nuestra audiencia, a ti Florencia y a todas nuestras colegas, y esperamos que esta charla sea constructiva para nuestra comunidad educativa. Seguramente así será. Estamos también con Margarita Cañadas, es terapeuta ocupacional. Desde España ella nos recibe hoy, directora del Centro de Atención Temprana y Escuela Infantil La Alquería de la Universidad Católica de Valencia, actualmente secretaria del Instituto Universitario de Investigación y Atención a la Discapacidad Capacitas, AMICA, y directora del Observatorio Internacional de Atención Temprana de la Universidad Católica de Valencia. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Europea para la Primera Infancia, coordina diferentes proyectos de implementación de prácticas recomendadas en servicios de atención temprana, tanto en España como en otros países. Participa también como miembro en más de una decena de asociaciones, comisiones, juntas y demás entidades dedicadas a velar por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, y es miembro del Consejo Editorial de Ciclo Cero, la revista española sobre discapacidades intelectuales y el desarrollo. Y es un placer, Margarita, que estés hoy con nosotros para charlar de este tema. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer poder compartir con nuestra universidad y con el resto de ponentes. Un placer. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar a desandar un poco este hilo de cuando hablamos de neurodiversidad y educación, ¿no? Está planteado como un gran título que podemos tener muchísimas aristas para hablar acerca de este tema, ¿no? Sobre todo, no solo de la formación docente, de prácticas educativas, investigativas y demás, sino también de lo que para la educación facilita, ¿no? Una educación al alcance, al verdadero alcance de todos. Aquí está la verdadera educación que se pone al alcance, que se pone a disposición. Vamos a hablar y empezar a desandar, como a mí me gusta decir, para aquel que escuchó alguna vez el término neurodiversidad, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de neurodiversidad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de neurodiversidad, adecuaciones de contenidos, darle a cada uno lo que necesita? Bueno, vamos a ir desandando estos términos. Patricia, no sé si querés empezar, siempre empiezo con alguien. Patricia es referente del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales en este tema, y hace muy poco la universidad también ha tenido una charla de concientización acerca de este tema. Bueno, y todos estamos aprendiendo en el día a día, que me parece lo más valioso, ¿no? Bueno, bien, Flor y todas las colegas. Cuando hablamos de neurodiversidad, hablamos de una variación natural en la neurología y los cerebros de todas las personas, ¿no? Para mí es sinónimo como de personas, neurodiversidad. Todo el mundo, todos, nosotras incluidas, somos neurodiversas. Es esta variación natural. Dentro de la neurodiversidad hay dos grupos, que los neurotípicos y personas neurodivergentes. Las personas neurotípicas son la mayoría y las que comparten rasgos comunes del funcionamiento cerebral, y por eso se los conoce como típicos, neurotípicos. Dentro de esta variación, ellos forman parte de esta gran mayoría de los neurotípicos. Y después hay una minoría que es conocida como personas neurodivergentes, que no comparten estas características generales y por eso se los conoce como personas neurodivergentes. Es una minoría, puede llegar a ser entre el 15 o el 20% de la población mundial, y dentro de esta neurodivergencia hay un montón de personas diferentes y de funcionamientos neurológicos diferentes, como por ejemplo el autismo, como por ejemplo la dislexia, discalculia, como por ejemplo el síndrome de Tourette, como por ejemplo
las personas que tienen alguna dificultad en el habla, como las personas con disfluenza, y es un gran grupo de personas que no comparten los rasgos generales de las personas neurotípicas, y bueno, y en realidad es un término social, ¿no? La neurodiversidad, no estamos hablando de términos médicos. Y ahí sí, dentro de la neurodivergencia, habrá un montón de especificaciones médicas de cada uno. No tiene que ver con un diagnóstico, sino con una característica de funcionamiento neurológico. Bien, entonces ya vamos aprendiendo algunos términos, ¿no? Bueno, primero de neurodiversidad, esta gran distinción que hablas, las personas neurotípicas y las personas neurodivergentes, y dentro de las neurodivergentes un gran abanico de diferentes, ¿cómo se dice, Marga? Condiciones, digamos, ¿cómo llamarlo adecuadamente? ¿Es una persona que tiene una condición o es una persona, como decimos, una persona como cualquiera de nosotros que tiene alguna cuestión extra, por ejemplo, para aprender, o que aprende de otra manera o en un momento diferente, ¿no? Porque digo, la terminología a veces es importante para poder también ir aprendiendo y ir sabiendo de lo que uno va hablando. Bueno, me reía yo misma, ¿no? Hacía ese un gesto de risa y creo que Patricia, ¿no? También entiende un poco, porque es cierto que hemos aprendido, siempre se nos ha dicho que lo primero va a la persona, ¿no? Antes de lo que tiene la persona. Personas con, por ejemplo, deficiencia visual, personas con autismo, personas con, lo que decíamos, dislexia. Pero echaba esa sonrisa porque es cierto que ahora, dentro del autismo, pues hay personas, ¿no?, que está habiendo una tendencia a decir, no, yo soy autista, ¿no? Entonces, al final, esto a mí, no sé el resto de compañeras lo que pensarán. Para mí, creo que al final lo importante es que cada uno se defina, ¿no?, como quiera definirse. Yo creo personalmente y mis años, de ya muchos años como profesional y compartiendo con personas con diferentes tipos de neurodiversidad o con discapacidad o autistas, ya cada uno como le llame, creo que al final la palabra en sí no me dice nada, ¿no? Yo he aprendido que al final la palabra pues es sí un rasgo, una característica de la persona, pero al final lo importante es conocer las fortalezas de cada persona a partir de las cosas, ¿no?, de las fortalezas que tienen y, por supuesto, de necesidades de apoyo que también todos vamos a tener. Y esto es muy importante. Así que es cierto, ¿no?, que si nos vamos a nivel de las clasificaciones, se nos dice que hablemos de persona con, porque va siempre por delante, pero repito, quizás nos esté escuchando alguna persona con trastorno del espectro autista y diga, yo no. Yo soy autista, así que un poco por aclarar eso. Sí, o lo que a veces decimos, ¿no? Bueno, yo soy Florencia, soy Patricia, soy Marga, sin más, ¿no? Y después ir descubriendo lo que cada uno necesita y cuál es la manera, ¿no?, para desarrollarse y aprender. Andrea, tu opinión, tu visión acerca de esto primero que estamos definiendo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Marga, porque yo pienso que la mejor salida es preguntar a la persona cómo te prefieres. Me recuerdo de una vez que yo hice esa pregunta para personas con personas autistas, y algunos nos decían que preferían ser llamados de autista y así, y otros que se gustarían de decir que son, ¿cómo se dice?, que ellos viven en lo espectro, así que están en lo espectro. Así que se depende mucho de cada uno, y lo más importante es considerarlos como personas con nombres, con características propias, que no lo que define el DSM, por ejemplo, la dificultad de fala, la dificultad de interacción social, lo que sea, pero sus fortalezas, sus características. Por ejemplo, Pedro gusta de matemática y es un buen músico, y yo pienso que es más interesante que
que nosotros pensemos en las características, las situaciones, pero una cosa que pienso que es muy importante es que no consideremos el autismo, el TDAH, eh, dislexia como una... ¿Es doença que se dice en español? En portugués es una doença, una patología. Sí. Una enfermedad, perdón. ¿Cómo? Una enfermedad, que no es una enfermedad. Una enfermedad, exacto. Exacto, Sí, enfermedad. Una enfermedad, no lo es. Sí, yo los pido perdón por mi portuñol. No, por favor, está muy bien, está muy bien. Pero se considera como una parte de la identidad de la persona, pero que así como todos nosotros necesitamos de ayuda, cuidado, estamos en una situación de interdependencia con los otros y algunos necesitan de más apoyo, más ayuda, porque hay también, pero no sé cómo está en los otros países, pero acá en Brasil una discusión sobre la no necesidad de apoyo médico para las personas autistas, por ejemplo, porque son neurodiversas, así no necesitan de nada. Así hay una lectura un poco enviesada de la idea de neurodiversidad que también necesitamos llamar la atención. Bien. En China también se da esa misma discusión ¿Sí? Incluso entre familias de personas autistas, por ejemplo, si necesitan un diagnóstico, si lo tienen, si no lo tienen, si en realidad el diagnóstico te da algún beneficio o no te lo da. También si hay que exigirle, esto del capacitismo, que mucho se habla, exigirle que miren a los ojos, que puedan cumplir los objetivos del resto de compañeros en el ámbito educativo, etcétera, etcétera, o los que no, bueno, no le vamos a exigir, también estamos presionando. Es una discusión que se da y se da en varios niveles, estas diferentes miradas. Natalie, te doy la palabra para esta introducción y después seguimos en el próximo bloque. Sí, justamente yo creo que la neurodiversidad, ¿no? Un poco por lo que vamos viendo de los enfoques que ahora se nos plantean, que es el de neurodiversidad, el que actualmente, digamos, está como discutiendo o entrando en el ámbito educativo, podría resumirse en singularidad, ¿no? En que nosotros aprendamos a entender que la neurodiversidad es esa distinción única que tiene todo ser humano, porque todos tenemos una configuración cerebral tan única, tan exquisitamente única, producto de nuestras experiencias y también de los programas, ¿no? Genéticos, biológicos que puedan estar, ¿no? Configurando todo aquello, pero toda esa influencia también cultural. Entonces, como bien comentaba Patricia, la neurodiversidad tiene que ver con el ámbito de todos los seres humanos, aunque en algunos casos sí podemos hablar de la neurodivergencia en los casos, por ejemplo, del TEA, de lo que podría ser el autismo, ¿no? U otros casos en los que sí realmente definimos eso, ¿no? Son personas, ¿no? Son personas únicas, singulares, y que tienen otra forma de vivir su vida bajo una distinción muy singular de esa configuración cerebral, ¿no? Que tal vez nosotros no la hemos aprendido a leer y que a día de hoy queremos trabajar desde los enfoques de inclusión, esa integralidad, ¿no? De poder ser parte de una sociedad inclusiva, ¿no? Que esté velando por esa singularidad de todos, ¿no? Entonces creo que la neurodiversidad se define en esa singularidad que le da el enfoque. Interesante esto, Natalie, muy interesante esto que hablamos de, me voy anotando yo palabritas, ¿no? Si tendríamos que armar como una nube de palabras, singularidad, integralidad, y demás. Muy importante. Vamos a seguir. Estamos planteando el tema, ¿eh? Ahora nos vamos a meter más con cada una de nuestras invitadas en temas que nos van a ayudar a desandar y también a cómo ayudar, cómo abordarlo.
desde el ámbito docente que estamos hoy, pero también, ¿por qué no?, desde las aulas como un compañero o desde las familias para brindar este tipo de ayudas necesarias. Estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad, el 89.1, en cualquier parte del mundo donde estés, www.ru891.com.ar, y desde los celus te bajás la app de Radio Universidad y la llevas con vos donde sea y nos escuchás en cualquier momento y lugar. Y si no, después en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM, allí nos buscás y tenés todo el acceso a los materiales de este año, que lo estamos construyendo a partir de hoy, pero también de todos los años anteriores. Ahí conoces a nuestros invitados en la versión audiovisual, tenés sus presentaciones completas y sobre todo tenés material, tenés acceso a los materiales sobre la temática para que puedas seguir profundizando. Así que no hay excusas si te interesa el tema para seguir conectado con Integrados. Hoy estamos hablando de neurodiversidad y educación. Marga, voy contigo porque me parece muy interesante en el artículo, uno de tus artículos que leí, que tiene que ver con las TIC, ¿no? Con las tecnologías. Digo, también a veces uno escucha, ¿no? Esto, bueno, pero ahora parece que cada vez hay más personas neurodivergentes, ahora hay muchos diagnósticos bueno, también nos ha ayudado la medicina, los avances, a poder comprender qué nos pasaba o qué le pasaba a mucha gente que hace años se sentía que no podía a la par de sus compañeros o que necesitaba otros tiempos y no podíamos darle lo que necesitaba, sus adecuaciones, ni tampoco la persona sabía qué era lo que le pasaba. De hecho, mucha gente más de 40 que quizás hoy está recibiendo un diagnóstico de TEA o de autismo, y las tecnologías nos ayudan, usadas de buena manera, nos pueden ayudar en el aprendizaje, nos pueden ayudar a conocer, a aprender de una manera más fácil, más intuitiva, ¿no? Así es. Bueno, lo primero, como bien comentas, gente que ahora está recibiendo diagnósticos, sobre todo en autismo y mujer, ahora que aquí que estamos todos mujeres, es algo que no, parecemos en mi país no da la cara, ¿no? Es como que no se sabía y cada vez se está viendo más casos de mujeres con autismo adultas. Personalmente opino que las tecnologías, dejando de un lado toda la parte que tiene el abuso, como todas las cosas, el abuso siempre va a ser malo, por supuesto que viene a ayudar a muchas personas con TEA. La experiencia que estamos teniendo, al menos en los países donde se está incluyendo las TIC en los procesos educativos, está siendo una gran herramienta, ¿no?, para poder comunicar. Incluso cada vez tenemos programas, ¿no?, más sofisticados. Hay ya experiencias que empiezan a hablar de que en personas con autismo, las que tienen más necesidades de apoyo, les es más fácil representar antes hacíamos los pictogramas, ¿no?, las imágenes de una secuenciación, por ejemplo, para lavarse las manos. Ahora nos dicen, pues es mucho más sencillo si hay un vídeo de él, ¿no?, grabado en una tecnología donde se ve a él lavándose las manos. Bueno, tiene lógica, ¿no? Al final es una imagen real. Yo creo que sí, que viene a ayudarnos. Yo tengo un hijo, de hecho, con 18 años, él no sabe leer ni escribir. Y él tiene su celular con el cual, aunque no sepa leer y escribir, pero puede mandar mensajes, ¿no? Y la tecnología está permitiendo esto. La tecnología le permite escribir con un sintetizador de voz, por ejemplo, ¿no? Así que yo creo que, por supuesto, repito, quitando de lado todo lo que es el abuso, que está claro que el abuso, todas las cosas, yo pienso que al final todo lo que es un abuso va a ser malo, viene a favorecer la inclusión de muchas personas. Marga, ¿y estamos preparados como docentes en un aula, como instituciones, para generar estas adecuaciones, para, digamos, poder movernos de esos planes de estudios que armamos sobre un papel tan prolijamente y después nos sorprende un estudiante, 2 o 3, o aquel que nunca se animó y este año se animó a decir, yo necesito otra cosa diferente? ¿Tenemos esa capacidad de respuesta? Aquí yo creo que, claro, yo no puedo hablar, conozco otros países, pero es cierto que creo que de hecho los países iberoamericanos no vamos muy bien, ¿no? Y es sobre todo, desde mi opinión, repito, aquí por supuesto las compañeras pueden tener otra, para mí ya no es el problema de la inclusión, el problema está en las metodologías docentes que se siguen usando. O sea, por eso hablamos del diseño universal. Cuando yo voy a veces a un aula en España o en otro de vuestros países
y ves cómo son las metodologías docentes, dices, es que aquí es difícil hablar de inclusión, porque ya si yo quiero que los niños con 5 años, para hablaros de infantil, 6, estén todos sentados mirando a la profesora 2 horas, pues es que es complejo, ¿no? Y luego, por otro lado, está el tema de dónde se ofrecen las intervenciones. Es muy común en todos nuestros países que las personas salgan del contexto educativo a recibir intervenciones. Eso sabemos que es un error. Las intervenciones tienen que formar parte del contexto educativo. Claro, si, por poner un ejemplo, ¿no? En Argentina, si hay un chico que está en una escuela y en la escuela no hay nadie que sabe manejarlo, para mí personalmente el docente hace lo que puede, pero lo que hay que hacer es que todas esas terapias que va afuera, pues al final lo que tiene que comunicarse no es con el fonodiólogo, es que el fonodiólogo enseña cómo comunicarse en el aula, ¿no? Para mí eso es la inclusión. La inclusión es el derecho de la persona a recibir los apoyos en el contexto educativo, no en terapias fuera del aula. Claro. Totalmente. Natalie, y pensaba en tu artículo de la dislexia, ¿no? Digo que hay condiciones que son quizás mucho más visibles. Hoy hablábamos en una clase también con la profe Resine, decíamos, bueno, si yo tengo un alumno ciego, no se me va a ocurrir pedirle que haga, o sea, entregarle un material en papel escrito. Bueno, ¿qué pasa con alguien que esa condición no es visible, pero que obviamente podemos brindar los apoyos y las adecuaciones necesarias con conocimiento? Y la dislexia es un tema que no es visible, pero que realmente es una cuestión a tener en cuenta para nosotros, los docentes, y cómo con pequeñísimas cosas podemos facilitar que ese aprendizaje sea mucho más ameno, más intuitivo y más enriquecedor y no frustrante para la persona que tiene dislexia. Justamente cuando Marga comentaba, ¿no?, que es tan importante la actuación que va a tener el docente, yo creo que ahí entra mucho esa sensibilidad que tienen los docentes en el aula, ¿no? Porque muchas veces no siempre son formados, ¿no? Creo que hay un área todavía deficitaria en los programas de formación y capacitación docente en estos temas. Entonces, sí se forman estrategias, metodologías de carácter más general, pero no se trabajan con estrategias o diseños universales de aprendizaje, en este caso únicos, particulares, que tienen que asumirse, ¿no?, dentro del aula. Y cuanto más, digamos, el perfil, ¿no?, de esta persona con neurodiversidad puede ser tan disimulado, ¿no? Porque en otras áreas, aparentemente, tú ves que está rindiendo de una manera normal, pero hay determinadas deficiencias que en el caso de la dislexia se pueden manifestar, ¿no? Los procesos de lectura ya de una manera más puntual, más precisa, como una dificultad específica de aprendizaje. Entonces ahí sí el docente realmente tiene que tener esa sensibilidad, creo yo, para poder integrar lo que yo también creo, las tecnologías, ¿no? Que para el caso de todo lo que es neurodiversidad, sí resultan muy eficientes, ¿no? Porque existen programas, aplicaciones incluso que uno puede utilizarlas con los estudiantes dentro del aula y facilitarles a ellos el contenido, ¿no? Es decir, si para mí que tengo dislexia me es complicado hacer un seguimiento, ¿no?, en la lectura, entonces, ¿por qué no trabajar con recursos o dispositivos que me faciliten, por ejemplo, los audiolibros o elementos en los que yo pueda, por ejemplo, escuchar ese contenido que se está desarrollando, pero en otra modalidad, digamos, sensorial, ¿no? Que me va a facilitar a mí poder adquirir ese contenido, ¿no? Entonces, hace mucho también la capacidad de que tienen los docentes un poco de tener esa sensibilidad de hacer un seguimiento individualizado al aprendizaje, ¿no? Lo ideal es que eso ocurra en los ámbitos, bueno, en el aula, ¿no? Y tú puedas hacerle el seguimiento a todos. En el caso de Bolivia, hay aulas que a veces resultan masivas, ¿no? Hay docentes que tienen a su cargo 30, 35, 40 estudiantes, y en la educación superior ni qué decir, ¿no? Rebasan los 50 estudiantes, 60, 80. ¿Y qué haces tú ante eso como docente, ¿no? Tú estás solito en el aula y a veces pierdes, ¿no?, a estos estudiantes. Entonces, creo que sí es importante que las políticas educativas también trabajen en esta línea e
identifiquen oportunamente este tipo de perfiles, ¿no? Que coadyuven a que estos estudiantes no se frustren, ¿no? Dentro del proceso, ni tampoco se frustre el maestro, ¿no? Que a veces no sabe cómo resolver una situación de aprendizaje compleja en el aula. Sí, tal cual, muy interesante. Ustedes si quieren ir aportando no tienen más que levantar la mano y decirme, pero Andrea, aprovecho porque algo similar a la dislexia también pasa con el autismo, que hay diferentes estadios, diferentes tipos, por decirlo de alguna manera, y algunos de ellos no son visibles, pero por ahí esto que dice Marga, quizás hay un niño con un déficit de atención que no puede estar más de 15 minutos seguidos prestando atención, sentado en el mismo lugar, en la misma posición y todo. Bueno, todas estas cuestiones que son no visibles para el gran grupo, digo, también se pueden trabajar, obviamente, con los apoyos y con la capacitación adecuada también, ¿no? Esto que dice Natalie de la cantidad de alumnos y del personal también a veces excede a la buena voluntad del docente y tiene que ver con esto, con una política bien marcada para poder atender a esto. Sí, sí, por supuesto. Yo pienso que no solamente las tecnologías digitales, pero todas las posibilidades, así como la posibilidad del estudiante no estar por todo el tiempo sentado y si construimos diferentes modos de hacer las clases, de pensar las clases. Nathalie ha hablado de la sensibilidad de los docentes y hay también una, no sé si es la palabra correcta, pero una resistencia, porque la educación, aunque parece se paró en el siglo XIX, en algunas prácticas, y hay una dificultad que es política también, porque todos los alumnos tienen que estar leyendo las mismas cosas, tienen que aprender los mismos contenidos, y así que no sé, hay mucha dificultad de pensar en estrategias individuales, singulares para cada uno de los estudiantes. Y yo estaba aquí pensando en la educación superior, que las estrategias son, yo pienso que un poco más difíciles porque los profesores de la educación superior no son preparados para ser docentes, pero en general aquí en Brasil son profesionales, profesionales de los derechos, de la medicina, de la odontología, y así que no se piensan en las prácticas pedagógicas. Así que vemos que hay muchos estudiantes que sufren con cosas que son muy simples. Por ejemplo, el cambio de una clase. El profesor cambió una clase de un lugar al otro y el estudiante autista se queda muy, muy perdido o el material de la clase para un estudiante con TDAH, que necesita una estructuración, saber qué se pasa o qué debe estudiar. Así que son cosas a veces muy simples que no necesita toda el arcabozo de una tecnología compleja y todo más, pero hay que trabajar en esta sensibilización de los docentes. Tal cual, a veces son cuestiones muy, muy simples, como ¿Sí? entregar una hoja con un interlineado doble para que pueda leerse mejor, o esto que decía Natalie, ¿no? Quizás entregar el mismo material que lo pones a disposición en un PDF, en un audiolibro, alguien que te lo cuente, ¿no? Son pequeñas cosas, tampoco es que estamos hablando que requiere de una instrumentación, ni siquiera costoso, diría, oneroso, Sí. ¿no? Y lo que dice Marta es muy interesante, que estén dentro de la misma institución, se pueda brindar al estudiante toda la contención que necesita, porque si no, se va a una escuela de 8 a 12 del mediodía y por la tarde son terapias inagotables de lunes a domingo
en horarios y, bueno, realmente es desgastante para la familia y para la persona, ¿no? Patri, ya voy con vos, me lo decís en el próximo bloque porque tengo que cortar y contarle a nuestros oyentes que hoy estamos hablando de neurodiversidad y educación en este primer conversaciones integradas del 2025, en este especial, como decimos nosotros, estos programas especiales que tanto nos gustan hacer con temáticas que creemos que debe darse el debate y debe empezar a hablarse y que quede allí, ¿no? Ya instalado, latente, para seguir ahora ahondándolo siempre. Esto no se acaba, empieza hoy, pero siempre, siempre estamos en la actualización permanente. Hasta las 10 de la mañana en Radio Universidad, www.ru891.com.ar y a través de nuestro canal de YouTube nos buscas como Conversaciones Integradas UNLAM. Me tomo nada más que un minuto para contarte que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su revista de investigación, RIUMSO, con H entre la I y la U. Los invitamos a que miren, la googleen y además contarles que la convocatoria de materiales está abierta de manera permanente. www.riumso con H entre la I y la U .unlam.edu.ar, allí se reciben los papers y demás, y temas tan interesantes, por ejemplo, como estos, podés encontrar con profesionales que obviamente tienen años investigando sobre estas temáticas. Hoy estamos hablando de neurodiversidad y educación y hablábamos de estas adecuaciones, ¿no? Con qué poco a veces podemos solucionar o darle previsión, por ejemplo, a un chico con autismo, si voy a cambiar el lugar de la clase, si a la próxima clase no tiene que venir al salón 104, tiene que ir a otro lugar, bueno, poder anticiparlo, ¿no? O poder a alguien que esté esperándolo para decirle, hoy la clase es en otro lado, te acompaño, o esto de un doble interlineado, o de facilitar con pequeñas acciones la educación. Patricia, te doy la palabra que tenías la mano levantada. Gracias, me salió una reacción que no era la que quería, pero bueno. Retomando lo que decía Andrea, esto de que hay muchos docentes reticentes a aplicar, porque justamente no son docentes, sino que son profesionales. En Argentina también pasa lo mismo, pero siempre hablo de que en la educación superior nosotros tenemos una ventaja, que es que el alumno ya pasó por lo menos en Argentina, 13 años de educación inferior, de educación media. Entonces, también el alumno, no solamente preguntarle cómo se define o cómo quiere que lo conozcamos, sino también preguntarle, bueno, ¿qué necesita? Y es algo muy simple para el docente, porque aunque tengamos, bueno, hoy teníamos muchísimos alumnos en primer año, más de 100 tuvimos en un aula, y es súper difícil poder individualizarlos, pero sí pedirle que nos puedan decir qué necesitan, qué apoyo necesitan, y siempre teniendo en cuenta que es ley, ¿no es cierto? Que no es que nosotros les hacemos un favor, que es un apoyo, que es una adecuación, que es su derecho y que es nuestra obligación como docente cumplirla. Entonces, a veces parece un poco combativa, me pongo como del lado combativo de, bueno, a ver, la persona lo necesita y se lo tenemos que dar. Y el docente que está un poco reticente, a veces porque es modernizarse, a veces porque no sabe cómo hacerlo también. No es que siempre es que no va a tener ganas, tenemos un montón de alumnos de cursos de vida, pero son cuestiones muy simples. Entonces, también esa gran ventaja de apoyarnos en lo que el alumno sabe que necesita, porque lo viene necesitando de hace un montón de años anteriores en su anterior educación. Es importante, Patricia, lo que decís, porque muchas veces tiene que ver con, no es falta de voluntad, sino también es reconocerse que de la temática no sabemos. Y bueno, programas como este o charlas como brindó el departamento y la sigue brindando este año, y había muchísima convocatoria de docentes que están interesados en saber, bueno, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué está a mi alcance de realizar, no? Pero es esto que decía también Natalia hace un ratito, es una decisión, es una política pública y es una decisión de cada institución estar pensando en esta clave para poder brindar a los docentes. Este es el último bloque, nos quedan todavía unos minutos, pero me gustaría ir empezando a darles la palabra a cada una. Marga, voy contigo, por ejemplo, para ¿dónde estamos parados? ¿Cuál es el desafío de ahora en adelante en tema de neurodiversidad y educación? Bueno, yo creo que son
las discapacidades o las condiciones, como cada uno le quiera llamar, no visibles, al menos en el país en el que yo vivo y creo que para muchos, porque cuando una persona no ve, como bien has dicho tú, pues parece que está claro, ¿no? Que hay que hacer una adecuación en el braille o en un sistema de accesibilidad, ¿no? Digital. Una persona no puede caminar, va a tener una rampa, necesita un ascensor, un escritorio adaptado. Pero el gran reto para mí es lo no visible, es uno de los grandes retos. Cuando llegan a la universidad, yo he tenido una estudiante con síndrome de Down y la lectura fácil se considera una adaptación, no es una adaptación. ¿Darles tiempo? Sí, eso por ejemplo en mi país, el tema de dar tiempo, más tiempo, cuando hay dislexia, etcétera. Parece que ahora por suerte la lectura fácil, ¿no? Ya está cogiendo cada vez más fuerza, pero creo que es el gran reto. El gran reto es que creemos que como caminan, ¿no? Un chico con autismo o con discapacidad intelectual, como camina, como corre, es fácil, lo puedo tener, puede llegar, yo digo, puede llegar al aula, pero luego vienen las situaciones de, yo digo, hemos conseguido, nosotros al menos en el grupo de investigación en el que trabajo decimos, están, ¿no? Son parte, pero no se sienten parte. Y lo importante es que se sientan parte, ¿no? Y para sentirse parte te tienen que hacer participar. Y hacer participar en la discapacidad intelectual yo creo que es el gran reto que tenemos. Totalmente. Y también hablamos desde la pata docente, desde la parte institucional, pero qué importante los pares, ¿no? Esto que vos decís, está bien, llegaron, los tengo en el aula, pero ahora que se sientan parte, ¿no? Los pares, digo, qué importante. Y también apuntar a esos jóvenes o no tan jóvenes en educación superior para poder estar atenta a estas cuestiones y para poder brindar los apoyos que necesitan, ¿no? Porque digo, entre pares es donde uno se siente realmente parte. Así es, y incluso el conocer al otro, ¿no? Realmente el cómo puede participar, es lo que digo, nadie se plantearía una persona con ceguera en un aula si no tenemos una manera, ¿no? De el braille. En cambio, en la discapacidad intelectual o en el autismo parece que todo vale, ¿no? Porque llegan al aula, que digo yo. Así está pasando, hay muchas conductas desafiantes, situaciones realmente de conducta que al final pensamos que es la persona y no es la persona. Ha sido el contexto donde está la persona durante muchas horas sin participar. Totalmente. Andrea, ¿cuáles son los desafíos a futuro? A ver. Bueno, gracias. A mí yo pienso que lo mayor desafío es, no voy a decir aceptar, pero reconocer en el otro su diferencia, su capacidad, su potencialidad y no siempre se colocar frente al otro como si fuese algo menos capaz. Yo pienso que la primera cosa que podríamos hacer es intentar desconstruir la idea de discapacidad y invertir por dónde están las capacidades, dónde están las potencialidades y así que hacer una educación más de la potencialidad que de las faltas, de las fraquezas. Y no centrarse solamente en el otro, en la persona neurodiversa, neurodivergente, pero en nosotros como docentes, como investigadores, para que seamos más inclusivos, más que buscamos más conocimiento, no solo en los libros, pero en las relaciones con las personas. Totalmente. Andrea, en tu experiencia, que trabajas mucho con el autismo y has investigado sobre eso y demás, ¿es posible esta integración que decía Marga y que nombrábamos, o sea, una integración real en un aula, tanto de educación superior o en otros niveles? ¿Es realmente posible de lograr? Sí, es posible. Yo aquí en nuestra ciudad, es una pequeña provincia, es una pequeña ciudad en Brasil, Blumenau. Nosotros tenemos algunas
pequeñas experiencias que muestran que sí, que es posible, pero para que eso sea posible es muy necesaria una gran articulación entre los profesionales. Por ejemplo, en una escuela nosotros tenemos que tener la gestión escolar, los directores, coordinadores, docentes, conjuntamente planeando y haciendo planes y acciones educativas conjuntas con los estudiantes para que se transforme las posibilidades y se incluya verdaderamente los estudiantes. Claro. Pero sí, es posible. Bien, bien, hay que trabajar más interdisciplinariamente, ¿no? Como viene, Sí. viene todo, trabajar en equipo y reconocer, así como decías, y me parece súper interesante, reconocer las capacidades en vez de basarnos en lo que falta o en lo que no se puede, también reconocer cuando yo de esto no entiendo, puedo apoyarme en otro que sí tiene el saber, que sí tiene la expertise y me puede ayudar a manejar, ¿no? Digo, no hay nada de malo en eso, en reconocerse. Sí. En que tengo que apoyarme en otro que sí puede ayudarme. Sí, y creer en nuestro trabajo como educadores, pero porque en algunas situaciones nosotros, como Marga había dicho, nosotros mandamos los chicos al médico, al psicólogo, al fonodiólogo, y nos olvidamos del papel de la educación. Así que muchas veces el problema de la crianza no es de los niños o del adulto en la universidad, no es médico, pero educacional, a veces sí es médico, pero no es siempre. Bien. Patricia, ¿cuál es el desafío? Bueno, mis compañeros Andrea y Marga lo han dicho, creo que tiene que ver con lograr esta convivencia, ¿no? La inclusión y la convivencia, también hay un tema ahí con que a ver qué término utilizamos, si la inclusión o la convivencia, pero en realidad, en el buen sentido de la palabra, con cualquiera de las dos podríamos estar. Creo que el desafío es que, y lo bueno, porque para mí es súper positivo estar hablando de esto, que aunque estamos tenemos un montón por delante, hace muchos años de esto no se hablaba como estamos hablando nosotros ahora, pero que lograr esa integración, convivencia, inclusión, está empezando, porque cuando yo estudié no tenía ningún compañero, que seguramente los tenía, pero no había una persona, una maestra de apoyo, no había un acompañante terapéutico que estaba en el aula, no supe, y entonces ya mis hijos sí tienen. Y en la universidad, bueno, somos compañeras, hace 25 años que trabajo y yo hace 25 años no recuerdo que algún alumno me haya dicho yo tengo dislexia, y entonces de unos años a esta parte logramos que el alumno venga y diga yo necesito esto, necesito doble interlineado, las reglas espaciadoras, por favor en la pizarra más claro, escriban en la pizarra más claro, y de a poco se va logrando, y entonces los compañeros también aceptan que esos apoyos que recibe el alumno es lo que necesita. Los docentes están de a poco aceptando y cada vez más, y es un trabajo largo, pero lo empezamos. Entonces, que alguien lo empezó antes que nosotros y que ahora lo vemos mucho más y me parece súper positivo. Bien, Natalie, ¿hacia dónde vamos? El desafío. Yo creo que el desafío es ese, ¿no? El desarrollar la inclusión plena más allá del aula, ¿no? Porque muchas veces lo que se decía, ¿no? No siempre los pares o los mismos padres de familia, incluso, ¿no? De niños que no tienen, por ejemplo, una neurodiversidad, entienden o apoyan estos procesos de inclusión, ¿no? A veces ellos tienen ciertas resistencias y es porque pienso que no se ha sensibilizado, ¿no? No estamos todavía trabajando en difundir estos temas
que felizmente ya en el ámbito educativo los estamos empezando a visualizar. Tal vez no plenamente, diría yo, porque falta todavía formar, creo, a los docentes que muchas veces no saben cómo abordar estos temas, ¿no? Y por eso también creo, como decía Patricia, hay una resistencia, ¿no? En los profesores, porque se sienten muchas veces muy intimidados, ¿no? Ante una situación que se les pueda generar, por ejemplo, una crisis de TEA dentro del aula, donde un maestro no sabe cómo se va a manejar, cómo se va a desenvolver ante una situación de estas, y a veces esto genera, ¿no? En los papás de otros niños que pueden estar en un perfil, digamos, neurotípico, si digamos desde esa línea, generan, ¿no? Esa susceptibilidad de decir, no, yo quisiera que no, mis hijos no estén ahí, o viceversa, ¿no? Muchos papás de niños sobre todo en el caso del TEA, ¿no? O con discapacidad, en este caso con una neurodiversidad, en ese sentido, a veces dicen, no, yo quisiera que mi hijito o que tiene TDAH o que tiene TEA esté en una escuela especializada, ¿no? Y el objetivo no es ese, ¿no? No es el de seguir segregando, ¿no? Sino todo lo contrario, de que nosotros aprendamos a convivir con la neurodiversidad, y obviamente a tener esa sensibilidad, porque además las experiencias bonitas muestran que los niños, sobre todo en el caso de los niños, los estudiantes, desarrollan con mayor facilidad esa empatía hacia sus compañeros. Y si tú les explicas y le das ese enfoque, creo, humano, ¿no? Personal, que debe tener realmente la educación en todos sus sentidos, resultan los mejores terapeutas de los niños, de los jóvenes, ¿no? Porque los integran de una manera que realmente los hacen sentir parte de, y eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Una sociedad que sea realmente inclusiva, especialmente con personas que tienen estos perfiles y estas necesidades, y qué decir los que comentaba Marga, ¿no? Esos casos que a veces no los podemos visibilizar, ¿no? Incluso las disfunciones cerebrales mínimas que también entran, digamos, en esos perfiles invisibles, donde tienen alguna imprecisión en algún área, ¿no? Tal vez motriz, de repente en un área más sensorial, pero no los identificamos, ¿no? Están ahí, y creo que el error es... Y pienso también en temas tan actuales como son algunas cuestiones de salud mental, que tampoco son visibles, pero que cuánto tenemos en las aulas, ¿no? De estudiantes y estudiantes con ataques de pánico, con ataques de ansiedad, digo, y todo eso es algo que no está visible para el afuera, pero que sin embargo se sufre, y obviamente también genera momentos de tensión en quien lo está pasando, porque no sabe cómo reaccionar. Si sucede, a veces el docente no sabe cómo tiene que hacer, el par que lo acompaña no sabe cómo puede ayudarlo. Así que me parece súper interesante estos espacios para empezar a charlar, ¿no? A mí siempre me gusta decir ahí que quede prendida esa llamita para seguir ahondando sobre este tema. Y a lo que decía Natalie recién, cuánto aprendemos nosotros mismos de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes que están acostumbrados ya y que están acompañando sinceramente, genuinamente, y a veces sin preguntarse y sin rebuscarse tanto, y acompañan a ese que es un compañero, ¿no? Para cada uno de nosotros. Marga, cierro contigo. A ver, está silenciada, Marga, a ver. Que simplemente comentar que todo lo que estamos hablando, y creo que a lo mejor todas coincidiremos, qué importante es empezar desde la primera infancia, los primeros años, ¿no? Esto que estamos diciendo de que un estudiante se sienta con esa capacidad para decir cuáles son sus necesidades, que las familias, ¿no?, se sientan con ese empoderamiento para hablarlo, pasa porque desde la primera infancia, las primeras intervenciones que realicen, siempre se tenga en cuenta eso, ¿no? Las necesidades, el ver a la persona por encima de ver a tratamientos. Y yo creo que a veces sin querer empezamos mal, ¿no? Desde el principio. Parece que cuando más pequeños, más pensamos que necesitan tratamientos, ¿no? Y luego queremos hablar de inclusión cuando están en la universidad. Es para mí como todo muy, muy loco. Entonces yo sí que creo que al menos reivindicar eso, que cuidemos la primera infancia. Porque la experiencia en todos los países, como decía Natalie, clases con muchos alumnos, con muchos niños, y las docentes pues son quizás a veces las que menos se les ha preparado, se les ha formado, y las que incluso tienen menos, ¿no?, reconocimiento económico también. Es solo
que nos acordemos de que para crear un buen futuro hay que empezar por esa buena infancia. Gracias, Marga, gracias a todos, gracias Margarita, gracias Patricia, gracias Natalie, gracias Andrea y gracias a todos nuestros oyentes que del otro lado están siempre ahí con nosotros hace ya 14 años en esta temporada número 14 ya de Conversaciones Integradas y en el que vamos a seguir charlando, instalando estos temas, estos debates que tanto nos gustan. Gracias a todas por estar, ha sido un placer para mí, he aprendido muchísimo y sin dudas espero que del otro lado también haya sido un diálogo enriquecedor para cada una de ustedes y para todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias. No me queda más que agradecerles también a todos los que están del otro lado, a nuestro equipo de producción, Dayana García, a toda la gente del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a toda la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que nos da este espacio. Si Dios quiere, será hasta la próxima. Mi nombre es Florencia Romano. Chau. Buena vida para todos. Hasta el próximo domingo.